Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión. Hoy tenemos como invitado al excelentísimo señor doctor don Jaime Esaín Escobar, que es académico de honor de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Normalmente a los académicos no se les suele presentar, pero en este caso, al ser académico de honor y vivir en Zaragoza, pues creo que hay que hacerle un merecido homenaje. Y él se define como, bueno, no es que se defina, su currículum empieza como doctor en veterinaria y crítico de arte. Nació en Madrid en el año 1928, se traslada con su familia a Zaragoza en la década de los 40. Alternando estancias en Madrid y Zaragoza, cursa los estudios de veterinaria en la Universidad de Zaragoza con premio extraordinario fin de carrera. Sí, ahora. Repito que alternando estancias en Madrid y Zaragoza, cursa los estudios de veterinaria en la Universidad de Zaragoza con premio extraordinario fin de carrera. Gana el premio general sobre Biela en el año 1951 y del Consejo General de Colegios de Veterinaria, la actual Organización Profesional Veterinaria, en el mismo año. Fue número 1 en las oposiciones al Cuerpo de Veterinaria Militar en el año 1952. Diplomado en Sanidad Nacional, hace la especialidad de bromatología en el año 1958. Profesor auxiliar en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, en la Cátedra de Biología, 1952-55, y en la Cátedra de Inspección de Alimentos, 1959 y 1962. Doctor en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza en el año 1963, y en la actualidad todos conocen que es general veterinario en situación de reserva. Como he hecho al principio en la introducción, que era académico de honor de esta Real Academia, parece ser que los motivos fueron por haber traducido del inglés, alemán y francés más de un centenar de libros de temas veterinarios, anatomía patológica, producciones animales, industrias alimentarias, entre otras. Muchos de ellos son textos en las facultades, o fueron textos porque actualmente la gente joven ya no utiliza los libros, sino que utiliza el Internet, de las facultades de veterinaria de todas las universidades españolas. Quiero hacer mención que lógicamente tradujo los libros para Editorial Acribia, que todos ustedes saben que el director era el profesor Lorenzo, Pascual López Lorenzo. Simultáneamente con lo anterior se forma como crítico de arte. Él dice que su maestro fue el profesor Blecua, catedrático de la Facultad de Filología de la Universidad de Zaragoza. Se forma como crítico de arte en los cursos y aulas de cultura del Ateneo de Madrid. Es miembro de las asociaciones aragonesa, española e internacional de críticos de arte. De 1974 a 1979 se hace cargo de la página de arte del diario zaragozano Amanecer. Es corresponsal en Aragón de las revistas especializadas Gaceta del Arte, Madrid, y Artes Plásticas de Barcelona. Autor de numerosos libros de arte, Pintoras aragonesas contemporáneas, La acuarela en Aragón, el grupo Pórtico, Picasso y Aragón, Rosario Weiss, La hijada de Goya, entre otras. Fue invitado por la Academia de Sanidad Militar de Madrid para pronunciar en inglés la conferencia de clausura del curso internacional de oficiales médicos en el año 1995, Goya y la guerra. Invitado asimismo por los cursos de verano del Escorial de la Universidad Complutense de Madrid para pronunciar 2 conferencias en inglés con motivo del año de Goya, Goya Tapestries and Portraits, en Goya Black Paintings. Por último, hay que destacar que ha sido profesor de inglés durante 19 años en el Colegio de los Padres Jesuitas de Zaragoza, que yo también estuve en ese colegio. Y por último, decir que es académico correspondiente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Y nada más. Creo que tiene un currículum lo suficientemente amplio y esperemos que hoy nos dé una conferencia bonita.
Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores académicos, señoras, señores, amigos todos. Debo agradecer al profesor Anadón su generosa presentación, en la que no ha dejado un detalle fuera de ella. Y eso pues me emociona y me llena de gratitud hacia su persona. Permítanme que mis primeras palabras, además de estas de agradecimiento inicial, sean para agradecer también a esta docta casa su reconocido interés en cuantos temas culturales se le ponen al alcance, y en especial si son referentes a la ciencia veterinaria. Tal sucede hoy con una figura excepcional de un hombre que dominó y revolucionó con su genio las artes plásticas universales, y que no fue otro sino el malagueño universal Pablo Ruiz Picasso. Por sus características, esta persona hay que calificarla de español a carta cabal. Español por su carácter ardiente, su vehemencia, su indisciplina, su fértil imaginación, su desenfadado concepto de la vida, y por un cúmulo de circunstancias entre las que debemos citar su afición a los toros. Este ejemplo de españolismo perdurará a lo largo de sus 92 años de vida, demostrando en todo momento una afición incontenible por el mundo de los toros, los espectáculos taurinos, ya desde sus primeros pasos en aquella soleada plaza de la Merced de su Málaga natal. Ya jugaba al toro, ya bromeaba con amigos y conocidos, y tenía un pacto muy curioso con su tío Salvador. Su tío Salvador era hermano de su madre, doña María Picasso. Este señor era médico, jefe de los servicios sanitarios del puerto de Málaga, y sabía que tenía un sobrino fuera de lo normal. Le concedió el tío al sobrino una pensión de 5 pesetas diarias, que cuando ya cumplió los 16 años le permitió irse a Madrid, a la Academia de San Fernando, y le dio un pequeño estudio, le habilitó un pequeño estudio en el puerto de Málaga con modelos incluidos de viejos marineros, etcétera, etcétera. Pero lo más curioso era el pacto que había entre tío y sobrino, y que no era otro que por cada domingo que acompañara Pablito a su tío Salvador a misa, por la tarde el tío Salvador le llevaba a los toros. Y dijo con posterioridad Picasso: no sabía mi tío Salvador que por una corrida de toros hubiera ido yo a 10 misas si hubiera sido necesario. Esto da idea de la afición que tenía este hombre, que quieras que no, se compatibiliza con la del Francisco de Goya, nuestro genio aragonés de la pintura, que también era muy aficionado a la fiesta nacional. Incluso llegó a ponerse delante de algún novillo, cosa que no hizo nunca Picasso, que conste. Con estos antecedentes, no es de extrañar que el que había de ser futura gloria de la pintura, su primer cuadro conocido, él nació en 1881, este es del 89, tenía 8 añitos, es una minúscula obra sobre tabla de óleo, que es un picador. Qué tema más instructivo para los que estudiamos la figura de esta persona.
Ya de mayor, el toro fue para Picasso un símbolo. ¿Qué es lo que resulta en la realidad? Un símbolo de la cultura mediterránea, un símbolo de vida y de muerte, que roza el concepto de mítico. Así era para Picasso el toro, una figura que merecía su respeto, su admiración. Y además que es el protagonista, el toro, de una fiesta lúdica en extremo popular que es la corrida de toros. Así pues, ya partimos de la base de esta taurofilia declarada del joven Pablito. Pero ya es hora de que digamos algo de su afición reflejada en la obra realizada por el artista. Y vamos a empezar hablando de la minotauromaquia. La minotauromaquia es una serie de grabados encabezados por el principal, del que luego hablaremos, que se realizó en el año 1933 y demuestra, entre otras cosas, la cultura de Picasso. Picasso era muy culto, mucho más de lo que pudiera parecer, y es así porque leía mucho y él sabía de mitología muchas cosas que ignoraban otros amigos de la profesión. El tema mitológico es un tema recurrente en la pintura universal. Pintó mitología desde Tiziano hasta Dalí, desde Rubens hasta Poussin, y en este mundo imaginativo con sus ribetes de tradiciones y leyendas, la figura que le impresiona a Picasso es el Minotauro. ¿Quién es el Minotauro? El Minotauro es un monstruo que vive en el laberinto de Creta, la isla de Creta, un laberinto construido por el rey Minos, en cuyo laberinto vivía el Minotauro. El Minotauro fue muerto por Teseo y Teseo se perdió en el laberinto, como era propio, pero salió de él gracias al famosísimo hilo de Ariadna. Ariadna era una hija del rey Minos que tendió este hilo para mostrar a Teseo la salida del laberinto. Bien, así pues, este personaje subyugaba a Picasso por más de una noticia. En primer lugar, se identificaba con el lado humano. El Minotauro se alimentaba de carne humana, preferentemente de mujeres. Y Picasso se veía en paralelo con el Minotauro, dada su afición libidinosa, claro es, con las mujeres de su época y de su entorno. Picasso fue, como buen andaluz, tenía una libido muy exaltada y la mujer en él era punto fundamental. Él era un hombre que trabajaba de sol a sol, no le importaba el dinero, no le importaba la fama, pero sí le importaba tener a su lado la mujer que a él le gustaba. Una mujer de la que pronto se cansaba, por otra parte. O sea que aquí hay ya que apuntar que el gran genio creativo y dominador de las artes plásticas del siglo XX de Picasso va acompañado de una gran inmoralidad. Él consumía a las mujeres una detrás de otra, la tenía a su lado en su casa, él no iba por ahí buscándolas, se hacía con ellas y luego las quemaba, podría decirse. Esto es una nota que no le favorece nada, pero es la pura realidad. Así es que él se veía como el Minotauro. El Minotauro devoraba mujeres, él las consumía. Luego el Minotauro también era rebelde con los dioses, y él era rebelde en política con el general Franco. Él no podía ver al general Franco. Se fue de España y dijo que no volvía hasta que se muriera. Tuvo la desgracia de morirse 2 años antes que el general. Pero esta indisciplina
también rimaba con la figura del Minotauro. Indisciplina y incumplimiento de las leyes sociales, que se manifiesta también en haber sido nombrado por la República de aquella época director del Museo del Prado, y estando en París no se acercó ni una sola vez a Madrid a ver cómo iba su museo famoso. Así pues, sabemos que el año 1933 Picasso realizó 2 series de grabados, una la Minotauromaquia y otra el Minotauro ciego. La primera, la Minotauromaquia, está encabezada por el que un solo grabado de los 33 que se le da el nombre de Minotauromaquia, que es una obra portentosa. No olvidemos un detalle. Picasso fue un genio a carta cabal. Vivió 92 años, tiempo suficiente para que se manifestaran los distintos artistas que había en él. Uno de ellos, el de grabador. Picasso grabador es un artista eximio. En la historia del arte universal hay 4 grabadores que marcan la pauta y son el techo de la profesión, que son Durero, Rembrandt, Goya y Picasso. Tiene un don, tiene una facilidad, tiene una creatividad a la hora de escribir sus argumentos que nos dejan pasmados. Y prueba de ello es esta obra portentosa, como he dicho, que se debe a la mano de Picasso. Es una plancha de 50 por 69 centímetros, tratada al aguafuerte con toques de punta seca, es un poco técnica mixta que se llama. Lo componen 9 figuras. Son 9, luego lo veremos en las proyecciones. A mí me gusta primero hablar y luego ilustrar ya, no a la vez, porque hay un poco de confusión. La Minotauromaquia son 9 figuras, el mismo número de figuras que en esta obra que este año se celebran 80 años, el Guernica. El Guernica también está formado por 9 figuras, y en una obra y en otra parece que huyen hacia la izquierda, luego lo veremos, huyen hacia la izquierda. Claro, esta es la Minotauromaquia, es del año 33, casi se popularizó en el 35, y el Guernica es del 37. Luego diremos también algo porque el Guernica tiene un toro muy importante también. Una importante variante de la Minotauromaquia es la otra serie de las 2 que dije que había creado Picasso con esta temática, que es el Minotauro ciego. El Minotauro ciego es el desarrollo en 4 planchas solamente de un Minotauro que presenta, pero completamente diferente del que nos ofrece en la Minotauromaquia. Aquí el Minotauro es una figura que ha perdido su feroz agresividad. Es una figura débil, vencida, que incluso induce a lástima. Aparece ciego, llevada de un lazarillo, que es una niña con la cara de María Teresa Walter, una de las mujeres que acompañaron a Picasso. Y ahí está Picasso, viendo al Minotauro como deambula por la escena ciego. Aquí hay una confesión subliminal de Picasso respecto a una circunstancia que conviene destacar, y es la tragedia que se produjo entre Picasso y su padre. Su padre, este señor que tenemos aquí como primera proyección, don José Ruiz Blasco, era profesor de dibujo, mediocre pintor, pintaba palomas, le llamaban el palomero. Alguna vez al final ya le dejaba a Pablito que pintara las patas de las palomas, pero que se apercibió desde el principio del gran talento de su hijo, y esperaba, claro,
aquellos años de 1890, 1900, época de las grandes exposiciones nacionales, de Moreno Carbonero, de Muñoz de Gren. Mi hijo ganará todas las medallas de oro que haya que ganar en las exposiciones nacionales, sin saber que su hijo tenía un talento muy revolucionario, muy distinto de lo que había sido hasta entonces la pintura. Picasso rompió el concepto del cuadro del Renacimiento, de reflejar lo que tenemos alrededor, sino de presentárnoslo como él lo veía. Una cosa genial que a nadie se le había ocurrido. Y claro, cuando el padre vio que su hijo se iba por unas sendas tan diferentes, se sintió defraudado, se sintió triste, hasta el punto de que dejó la pintura. Claro, no fue ninguna pérdida notable para nadie, pero sí para Picasso. Para él, aquel abandono que hizo su padre entregándole la paleta y los pinceles diciéndole no pinto más, en ese submundo que era tan picasiano, él lo vio como una autocastración de su padre, de la que él era culpable y de la que nunca llegó a curarse. Por eso, siempre que vean ustedes en los cuadros de Picasso un señor con barba, serio, ese es el padre de Picasso, que le veremos en el Minotauro ciego que acabo de mencionar. Es la ceguera del padre con respecto a la genialidad que no ve en su hijo. Y el hijo, dolido, lo manifiesta de esta manera. Esta obsesión de Picasso por el Minotauro lo aprovecharon un grupo de artistas que había en París en aquella época, en el año 33, 1933, André Breton, Paul Éluard, etc., para crear una revista que la titularon así, Minotauro, de la cual su primer número, el 25 de mayo del 33, la portada era, como no, un Picasso, claro, ilustrada por Picasso. Esto es lo que se nos alcanza sobre esta obra grabada tan decisiva, tan trascendental de Picasso y el Toro. Y ahora vamos a aprovechar esto que decía antes, de que este año se cumplen los 80 años de la inauguración del Guernica, para decir dos palabras de él a la vez que hablamos un poquito de su contenido. El cuadro del Guernica es un cuadro, el cuadro más politizado del siglo XX, y es un cuadro que no tiene ni un solo signo político. De ahí viene el gran éxito que ha tenido, porque si hubiera podido identificarse con un nazi, con un monárquico, con un comunista, con un republicano, no. En el Guernica no hay signos políticos. Ese fue el gran acierto. Hubo uno. Ustedes, si recuerdan, en la parte superior izquierda hay como un ojo que tiene una bombilla. Luego lo veremos. Es el único detalle que, como dicen los artistas, luego tuvo un arrepentimiento el artista y lo varió. Era una mano con un manojo de espigas. Y esto sonaba como un histoide. Lo vio Picasso, lo borró y puso una bombilla. Pues bien, este cuadro fue un encargo. El año 1937 se iba a producir en junio la inauguración de la Exposición Internacional de París. Y el gobierno francés invitó al español a participar con un pabellón. Era una época fatal para España. El año 37 estábamos en plena guerra civil. Pero claro, era una invitación muy golosa por lo que tenía de propaganda. No había dinero, porque ya sabemos que para ganar una guerra, ya dijo Napoleón que hacían falta tres cosas: dinero, dinero y dinero. Y el gobierno español no llegaba para comprar armamento ni nada. Pero echó mano de una caja que tenía el cuerpo de carabineros olvidada de multas y de sanciones, y con ese dinerito José María Sert hizo un sencillo pabellón y se nombró a Josep Renau, un director de Bellas Artes de la República con un olfato muy fino, que le encargaron llenar el pabellón, y tuvo un acierto redondo, porque le encargó a Picasso un cuadro de guerra,
porque estábamos en la guerra y querían que quedara constancia de la guerra del 36. Pero es que también llevó a Julio González, llevó a Miró, llevó a Calder, el famoso escultor, creador de la Fuente de Mercurio, que la veremos luego con el Guernica al lado, y un autor aragonés que es sorprendente que no se le nombra, y estaba a los dos lados del Guernica, tenía sendos cuadros, que era Santiago Pellegrín, de un pueblo de Zaragoza, de Alagón. Pero este hombre era un neocubista muy bueno que mereció que Josep Renau le eligiera. Bueno, pues esta es una referencia a lo que nosotros queremos saber del Guernica, que es el cuadro que tiene los nueve personajes que citábamos antes en huida hacia la izquierda, y ahí es un alegato contra la guerra, sin distingos ni calificativos. La guerra es una lucha entre víctimas y verdugos, mejor dicho, verdugos que sacrifican a las víctimas. Y eso es lo que se ve en el Guernica, se ven gritos, se ven incendios, se ven catástrofes. Pero nada más, que no es poco. Y en el cuadro vemos que el pueblo sufriente, la víctima de la guerra, es el caballo, un caballo destripado, un caballo estropeado. Y el gran vencedor, más que vencedor, responsable de la catástrofe, la fuerza bruta, es el toro. El toro que hay en el Guernica, en la parte superior, ligeramente a la izquierda, domina todo el cuadro como responsable de las calamidades que nos presenta el genial malagueño, sin distingos, repito una vez más, políticos de ningún color, que ese es su gran éxito. Tenía dicho Picasso que él y su cuadro Guernica volverían a España cuando se recuperaran las libertades. Esto ocurrió cuando murió Franco, pasaron unos años, y en 1978 se publicó ya la Constitución española, ya había libertades en España. Se discutieron todavía, si había, por ejemplo, Maya, una hija que tuvo Picasso con una de sus mujeres, dijo que en España no había divorcio todavía y que no había libertades. Dijo, señora, ya vendrá, como luego vino, pero ya había libertades porque estaba la Constitución. El Guernica, al acabar la guerra y cerrarse la exposición del 37 en París, se había depositado en el MoMA de Nueva York, the Museum of Modern Art de Nueva York. Y claro, cuando se le dijo el cuadro, no, nosotros lo tenemos depositado, y entonces surgió la razón por la que vino el Guernica a España, que no fue otra que cuando se pintó el Guernica, Picasso quería ofrecérselo a la República como un regalo, porque él era republicano. Y el agregado cultural de la Embajada de España en París tuvo la genialidad, tuvo la felicísima idea de decirle, don Pablo, no, cóbrenos usted su dinerito, que no quiero tal, venga, mire, 150.000 francos. Y le dieron 150.000 francos que él no quería, pero los cogió con un recibo. Y ese recibo fue el que el año 78, cuando se publicó la Constitución, dijo, MoMA, aquí está, es propiedad del gobierno español, le costó 150, y por eso vino. El Guernica vino, lo trajo Iberia en un jumbo, el Lope de Vega lo trajo gratuitamente como obsequio a la cultura española, y todos sabemos que fue al Casón del Buen Retiro, una decisión muy desacertada, porque lo colocaron en un salón de baile del siglo XVII, cuyo techo estaba decorado por Lucas Giordano, un pintor cortesano, muy colorista y muy tal, que claro, ver el Guernica, que es un cuadro imponente por su contenido y por sus formas, y levantabas la vista y veías aquellos florilegios y coloraturas,
no. A los 2 años ya se vio que había sido una decisión equivocada. Y entonces el Guernica había llegado aquí en septiembre del 81. Había llegado aquí, a Madrid, claro, a España, a Barajas. Pero es que el Prado quería que fuera el Prado, porque es el museo principal de España. Le dijeron, no, el Prado termina con Goya y esto es posterior. Pero entonces vino el pueblo de Guernica. Que venga Guernica, hombre, se llama Guernica, que venga. No, ahí habría que hacer una peregrinación para verlo. Hay que ponerlo en un sitio más céntrico. Pero es que también el gobierno republicano en el exilio en México entonces también lo pidió, porque dijo que había sido en su época cuando... Total, que ahí hubo un cruce de intereses que al final se dio un puñetazo en la mesa y se dijo, va a Madrid. Y por eso vino primero al Casón, y luego, cuando ya se vio al cabo de un par de años que estaba en el sitio equivocado, el domingo 26 de julio de 1992, a las 7 de la mañana, yo tenía la suerte de estar en Madrid en aquella época y me enteré, domingo a las 7 de la mañana, que la gente está durmiendo, y se buscó, se formalizó el traslado desde el Casón al Reina Sofía, que era el lugar destinado por unanimidad en aquel entonces. Se formó una procesión, cabalgata o como quieran llamarle, con un furgón blindado, climatizado, en fin, con todas las bendiciones del mundo, y una escolta. Estaban, pues, ¿qué les diré yo? El ministro Soleturá, periodistas, fotógrafos, reporteros extranjeros, la policía, y esos 2 kilómetros escasos que hay del Casón al Reina Sofía se llevaron con toda formalidad. Y yo tengo la suerte, ahora claro, estamos hablando del toro y no de esto es una cosa de inciso que hago yo, porque es obligado estando en los 80 años del Guernica con el toro famoso, pero yo tengo documentos de todos estos movimientos, la salida, el desmonte, el bajar por el Prado, el ingreso en el Reina Sofía, etcétera. Bien, pero eso lo dejamos a un lado. El contenido, pues, ya lo hemos dicho antes, es un contenido que es un alegato contra la guerra, un alegato contra la estupidez del hombre que se destruye a sí mismo con obras como esa. Y vamos a pasar a otro tema, que es la tauromaquia. La tauromaquia, la serie de grabados que hizo Picasso por instigación, encargo del editor catalán Gustavo Gili el año 1931. Le dijo, Pablo, quiero que me hagas una colección de grabados para publicar y vender, que se llame La Tauromaquia. Muy bien, tomo nota, me encargo. Pero quedó el encargo ahí, nadie se acordó, pasaron los años, y el año 1957 Picasso asistió en Arles a una corrida de toros. Él iba a todas las que podía. Él sabía muy bien que una corrida en Arles o en Nimes o así no era como en Las Ventas o un sitio o La Maestranza, pero en fin, iba con toda su ilusión. Y en aquella ocasión del año 1957, como digo, hizo un faenón, un diestro que entonces estaba muy en candelero y que le entusiasmaba a Picasso, que era Carlos Arruza. Vio, y aquella le conmovió, y entonces le vino a las mientes aquel encargo que había recibido 30 años antes. Dijo, este es el momento, me voy a poner a hacer la tauromaquia. Y entonces hizo una serie de 26 grabados a lo largo de 2 años, de tal manera que este punto de partida de Arruza fue el 57, y el 59 se publicaba la tauromaquia de Pablo Picasso. Pablo Picasso, para su tauromaquia, se guió por un libro clásico de la literatura taurina, que era la tauromaquia o el arte del toreo a pie, de José Delgado, Pepeillo, el famoso Pepeillo. Y Picasso
asistió con especial interés a las corridas que le correspondieron en aquellos tiempos, tomando notas, observando situaciones, y fue su obra un reflejo litúrgico de las tres suertes del toreo: la suerte de varas, la suerte de banderillas y la suerte de muerte. Es lo que él retrató en su obra, en estos 26 aguafuertes también. Conviene señalar la manera que tenía de hacer estos grabados Picasso, comparándolos con los de don Francisco el de los Toros, como llamaban a Goya en su tiempo, que también hizo otra tauromaquia en 1816. La tauromaquia de Picasso es una tauromaquia que, ya he dicho, las situaciones están muy bien captadas, muy bien observadas, y él trabajaba con manchas de tinta, como si fueran sombras chinescas. Una manera de hacer el grabado que podría relacionarse con el zen japonés. El zen, esa manera de grabar los japoneses en una forma que ellos hacen también con tinta china, exclusivamente más o menos diluida, para tener el negro profundo o el negro agrisado, el sumio-e. Ustedes habrán tal vez oído hablar del ukiyo-e. El ukiyo-e es una pintura japonesa que se extendió mucho en los siglos XVII y XVIII de tema cotidiano. Era una serie de estampas de la vida de cada día con personajes de la tierra. Pues bien, Goya no. Goya, ahora veremos que ni en temática ni en técnica era como Picasso. Mejor dicho, Picasso no era como Goya, porque Goya hacía esta labor en 1816 y Picasso trabajaba en 1957-59. Goya, el sombreado de sus grabados no es mancha negra completa como veremos en Picasso, sino que los sombreados los conseguía con una serie de trazos más o menos finos y más o menos juntos para obtener las sombras que correspondían al tema elegido en cada caso. El resultado, ya digo, es una pintura, la de Picasso, caligráfica, que tiene su personalidad sin lugar a dudas. Así como eran 26 las planchas de Picasso, Goya hizo 33. Y como temática hemos dicho la diferencia de ejecución: la mancha negra completa, el sombreado con rayas paralelas. Pero es que en Goya, así como el otro, ya hemos dicho que respetaba las tres suertes, Goya no. Goya esto se lo saltaba la torera, y nunca mejor dicho, y entonces vertía en sus estampas de la tauromaquia momentos vividos en su juventud taurina. Ya hemos dicho que era muy aficionado, incluso se había puesto delante de algún novillo en alguna oportunidad, por eso le llamaban don Francisco el de los Toros, al gran Goya. Bueno, pues él, en este caso, eran vivencias de juventud, como digo, cosas que le habían pasado a él, que había visto, que le habían contado. Por ejemplo, la temeridad de Martincho en la plaza de Zaragoza, que es un torero que se sienta en una silla, deja venir al toro y a medida que viene le da el estojonazo de muerte. Temeridad de Martincho en Zaragoza. O un sucedido que ocurrió aquí en Madrid, muy triste, y es que un toro saltó la barrera y mató al alcalde de un pueblito de al lado de Madrid, de Torrejón. Hizo uno de los grabados de la tauromaquia de Goya es el alcalde de Torrejón, que se ve al toro en un subidón tendido con una persona. En fin, eran cosas distintas y procedimientos diferentes, pero no por eso menos valiosos. Y vamos a pasar a hablar del mundo del toro en la vida de Picasso. Picasso, como buen aficionado, y además una persona de relieve, un hombre
universalmente famoso, todos se pirraban por gozar de su amistad, y él alternaba mucho con los matadores de su época, los conocía, los recibía, se bebía su vaso de vino con él no bebía nunca, casi siempre bebía agua mineral, tal vez por eso vivió 93 años. Y entre estos siempre destacó uno, que fue Luis Miguel Dominguín. Luis Miguel Dominguín fue su amigo, desde que se conocieron. Picasso también colaboró en alguna obra literaria taurina, como una que se tituló Toros y Toreros, publicada en 1959. Pero en fin, aquí no nos meteremos, como no nos metemos tampoco con el Picasso escultor, con el Picasso ceramista, pese a que habría cosas, porque detalles de todo, pero ya son muy menudos con respecto a lo que estamos explicando y lo que veremos ahora en las proyecciones. Decía que mantuvo una relación muy próxima con Luis Miguel Dominguín. Esta relación obedecía a varias causas. En primer lugar, porque Luis Miguel Dominguín estaba casado con Lucía Bosé. Lucía Bosé, la famosa artista de cine italiano, que era una gran aficionada a la pintura y una de las principales clientas de Picasso. Le compró muchísima pintura. Esto ya les acercaba bastante, pero no era suficiente. Es que además los dos matrimonios estaban muy unidos y se visitaban con mucha frecuencia. Mejor dicho, Picasso no salía nunca de la Costa Azul y de la Riviera. Iban a buscarle a él, a visitarle a él. Pero Luis Miguel, claro, estaba casado con la Bosé, y Picasso en aquella época, en los años 60 ya, 70, estaba casado con la que fue su última musa, Jacqueline Roch. Las mujeres de Picasso es lamentabilísimo, porque tienen un final trágico. La primera, Picasso se casó 2 veces oficialmente. Lo demás fueron amigas que vivían con él 1 año, 2, 3 o 4, 6. Pero casarse 2 veces. La primera con Olga Koklova, que era una bailarina de los ballets rusos de Diaghilev de los años 18-20, se casó el año 1918, con esta Jeanne Field, que para Picasso era una mujer irrenunciable, era virgen, se lo decía a todos sus amigos, me voy a casar con una virgen. Bueno, pues esto era matrimonio de verdad. Luego, esta mujer murió demente en una casa de salud. Luego tuvo a María Teresa Gualter. María Teresa Gualter, la madre de Maya Picasso, se ahorcó. La última, esta que decía yo cuando eran amigos de los Dominguín, Jacqueline Roch, a la que conoció en un horno de cerámica de allí de la Costa Azul, esta, cuando murió Picasso, se disparó un tiro en la sien. O sea que, ¿qué daba este hombre a estas mujeres para unos finales tan dramáticos? Bueno, pues ahora estamos en la época feliz en que los dos matrimonios se visitaban, se invitaban unos a otros, y tan es así que, sabido es, muchos de ustedes lo sabrán, aunque a lo mejor están equivocados, que Picasso fue el padrino no de Miguel Bosé, como mucha gente cree, sino de Paola, la hermana de Miguel Bosé. Llegaba a tal extremo su amistad y su intimidad con los otros, que, hombre, claro, eso fue una campanada universal. Y es curioso cómo se repite la historia. Estamos hablando, Picasso murió el año 1973. Pues bien, 20 o 30 años después, se produjo otra pareja similar a la de Luis Miguel y Picasso, que fueron Viola y Sebastián Palomo Linares. Es curioso. Se admiraban mutuamente. Y Viola, el famosísimo internacional pintor abstracto aragonés, una gloria de Aragón y del país,
era un gran aficionado a los toros, hizo amistad con Palomo Linares. Y Palomo Linares quiso aprender a pintar con un artista, claro, al querer pintar, me estoy expresando a medias bien, porque el arte abstracto de Viola no le gustaba a Palomo Linares, él quería ser más realista, más figurativo, pero Viola le enseñó a pintar, y de tal manera que se repitió la amistad del pintor con el torero, y el torero en este caso incluso llegó a hacer 2 o 3 exposiciones con un éxito muy lisonjero, que se debió a esta amistad que tuvo y que nos recordó la una y la otra, la de Picasso. Y llegamos a una efemérides que dejó recuerdo, que fue el cumplimiento de los 80 años de Picasso, en 1961. Un grupo de amigos íntimos, sabiendo su afición a los toros, le organizaron en Vallauris, en la Costa Azul, una corrida de toros monstruo, un cartel de tronío, que dicen los taurinos, nada menos que Luis Miguel Dominguín, Antonio Márquez y Domingo Ortega. Ahí queda eso. Y se celebró la corrida y Luis Miguel toreó, como digo. Picasso la presidió con Jacqueline Roch, su mujer entonces, a un lado, y Lucía Bosé al otro, y Pablito Picasso, que era un cantamañanas muy echado para adelante, entró en el ruedo con una charanga antes de que se iniciara el festejo, y en fin, fue una cosa muy llamativa en aquel entonces. Terminada la corrida, se celebró una gran fiesta en el Casino Palm Beach de Cannes, en la que Igor Mankiewicz dirigió El sombrero de 3 picos, Antonio bailó el zapateado, Nati Mistral cantó canciones españolas, Raval recitó clásicos de la literatura nuestra. En fin, fue una gran fiesta que se culminó con la apertura de una galería de arte en Vallauris que llevaba el nombre de Galería Picasso. Cuando cumplió los 90 años, también no pudo faltar la obligada corrida, pero sin estos detalles tan resonantes como les acabo de decir. Eso sí, se celebró, pero hubo 2 circunstancias que merece la pena destacar por aquel entonces. Una es que el Museo del Louvre de París, por primera vez en su historia, celebró una exposición de un artista vivo, que fue Picasso. Hasta qué punto llegaba la admiración del pueblo francés hacia la figura de nuestro malagueño. El Louvre, por primera vez, luego creo que un par de veces también ha habido gente que ha merecido ese honor. Pero lo que es más importante de todo, el presidente Pompidou, Georges Pompidou, le ofreció la nacionalidad francesa y gentilmente la declinó Picasso. O sea que el españolismo de Picasso queda por encima de toda duda. Su ilusión era haber vuelto a España muerto el general Franco, pero porque se dice que Picasso era comunista. Esto se lo digo yo a título de inciso. Eso es una mentira como un templo, entre otras cosas porque él era incapaz de ser de ningún partido político, no entraba en sus maneras de proceder. Lo que le dijo el general Franco, al que odiaba cordialmente: ¿le fastidia el comunismo? Yo comunista. Ese fue el comunismo de Picasso, porque le concedieron el premio Lenin y no fue a recogerlo, se lo llevaron a casa y no les abrió la puerta. O sea, ¿qué comunismo? Les encargó el retrato de Stalin y les hice un retrato, no lo he traído hoy, pero vamos, porque no era del tema, pero una caricatura de periódico barato. Se pusieron los comunistas que no le tiraron escaleras abajo porque era Picasso. Pero en fin, al margen de esto, como digo, su trayectoria fue mucho más española. Sobre todo este españolismo conviene no olvidarlo, que él sí tenía sus espinas y sus quejas, pero nunca renunció a la españolidad.
Y cerraremos la intervención. Ahora vamos a ver las imágenes que ilustran esto que les he estado hablando un tanto atropelladamente porque no quiero pasarme del tiempo. Cerraremos con un par de imágenes sobre la muerte de Picasso. Picasso murió el 8 de abril de 1973 en una finca que tenía Notre-Dame-de-Vie en Mougins, y murió allí. Y el día 7, la víspera, se acostó normalmente, era muy parco, apenas cenó, y a la mañana siguiente él se levantaba sobre las 11:30, quiso levantarse y no pudo, le faltaban las fuerzas, y un cuarto de hora después el médico certificó que había muerto de un ataque al corazón. Sus restos están enterrados en un palacio fortaleza que él tenía en Vaubenars, en Francia. Vaubenars, allí al pie de una escalinata hay un pequeño parque, un círculo de césped, y ahí están los restos de Picasso, ahora lo veremos, velados por la Dama de la Antorcha, una de sus esculturas más universales. Así es que vamos a ver estas, y si nos queda tiempo al final les ofreceré un postrecillo de mi invención que no quiero desvelar porque depende de Su Majestad el reloj. Vamos por favor a pasar a las proyecciones, que me voy a permitir hacerlas desde aquí. No se tienen que mover. Bueno, ustedes, claro, deben mover. Siéntense por favor aquí. Bueno, no sé, pero aquí en este tamaño lo tienen mucho más. Vamos a ver si esto funciona como me han enseñado que funciona. Vamos. Bueno, este es don José Ruiz Blasco, el padre de este hombre amargado porque veía que su hijo se iba por unos derroteros que no eran los que él pensaba ni quería. Y Picasso tuvo pues esa espina clavada de haber sido el causante de este gran disgusto a su padre. Y, en fin, entre los dos no había una relación cordial, ni mucho menos. En fin, lo pongo aquí como que esto es un retrato de Picasso con una sandina de él. Este es el primer cuadro que pintó Picasso con sus 8 añitos. 1889, él había nacido en el 81. Es un marco, una tablita de unos 35 centímetros por 25. Óleo sobre tabla, y es un picador. Fíjense ya qué maneras apuntaba el chavalín. Este es un cuadro de cuando estaba en Barcelona en el año 31, que es a la plaza, se titula A la plaza. Gente que va a la plaza. Esto, yo pongo estos cuadros como demostración de que Picasso, que hizo una obra enorme, genial, profundísima, inventó el cubismo, practicó el expresionismo, hizo cosas, increíbles. Siempre que tenía un huequecito o quería distenderse, se hacía una obrita taurina, como esta, un cuadrito vulgar y corriente, pero a los toros. Esto, la corrida, otra obra en esta línea de entretenimiento, de divertimento, de me gustan los toros, voy a pintar esto de los toros. Este es una cabeza de toro cubista del año 34, esto está en un museo de Osaka, en Japón. Se ve, es que claro, el arte hay que entenderlo. No podemos estar repitiendo toda la vida los bisontes de Altamira, que son muy bonitos. Hay que darle un contenido nuevo. Y este hombre deformaba las imágenes y creaba una forma distinta de pintar. Esto es un toro con caballo. Se ha hablado mucho de la línea blanca. La línea blanca es la que se utiliza para hacer obras de dibujo sin sombreado. El ejemplo más popular de línea blanca, aunque sí coloreado, que es distinto, es el Tintín.
Tintín del cómic. Tintín es línea blanca. Y en Aragón hemos tenido grandes cultivadores de la línea blanca, y aquí tenemos una muestra de cómo Picasso dominaba el dibujo de línea blanca, sin sombreados, como ven, muy expresivo, el toro, el caballo, sin vas, una nota. Bien, muchos, no diré todos, pero gran parte de los artistas llevan lo que llaman ellos en el bolsillo un cuaderno de notas, de apuntes, con un lapicero. Y siempre que ven algo que les llama la atención, tiran de tal, toman unas notas para luego en el estudio desarrollarlas en unos cuadros de tal o cual catadura. Estas son apuntes de Picasso, de estos motivos argumentales, y tomar nota para futuros. No sabemos qué empeños. Este es un picador con monosabio. Van los dos montados en un jabalgo de estos que se llevaban a las plazas de toros, pobres animales, sin peto y sin nada, que entonces había toros que mataba 8, 10, 12 caballos ignominiosamente. En fin, formaba parte del festejo que la gente aplaudía tanto. Bien, pero esto a lo que vamos. Aquí veis, el sombreado es fundamental. Son todo manchas y nos dan la idea de él. Pero se ve que es una obra apresurada, sobre la marcha, sin retocar. Bien, hemos dicho que no habíamos tocado, porque no hay tiempo para todo, la faceta de escultura de Picasso. Pues bien, aquí tienen una escultura surrealista de Picasso, una cabeza de toro hecha con el sillín y el manillar y una bicicleta. A ver quién da más. Pues esto está en un museo de Francia y llama la atención por el ingenio y la cualidad de creatividad. Señores, en arte todo es creatividad. Si no hay creatividad, es artesanía, es repetición de formas. Aquí tenemos la maravilla de la minotauromaquia. Este es un grabado cumbre de los 4 o 6 mejores de la historia del grabado universal. Está el minotauro que está ahí, que viene del mar, y le recibe una niña que es la hermana de Picasso. Picasso tuvo una hermana que se murió a los 7 años de difteria, y lo sintieron enormemente toda la familia, él entre ellas, y siempre pero aquí nos la presenta con la cabeza de María Teresa Gualter, una de las mujeres con las que vivía Picasso por aquel entonces. No por aquel entonces, aunque él a veces simultaneaba a las mujeres, porque la mujer que unos años más tarde, Dora Maar, tenía otros antecedentes. Pero en fin, aquí está la niña que le recibe con unas flores y una luz encendida al minotauro, el monstruo que viene del mar, y aquí hay una ventana con 2 muchachitas que son la hermana de Picasso, muerta de difteria, y Maya, la hija de María Teresa Gualter, cada una con una paloma. Y aquí tenemos al padre de Picasso, aquí huyendo de la monstruosidad de su hijo. O sea que este señor de la barba, siempre que vean ustedes un hombre con barba en obra de Picasso, de 4 veces 3 es su padre. Y aquí, ya le digo, está huyendo por esta escalera del monstruo que viene, que representa la personalidad de su hijo. No vamos a contar, son 9 personas, las 2 mujeres con las palomas, etcétera, etcétera. Y aquí hay una mujer torera que la lleva un caballo desbocado, que también tiene rasgos de la mujer que convivía entonces con Picasso. Pero el conjunto, la maestría, el contenido, la idea de este tributo al monstruo del laberinto es, ya digo, una de las obras que hacen que Picasso sea uno de los 4 grandes de la historia del arte en el grabado. Este es el minotauro ciego. Aquí le tiene ahora al minotauro
Minotauro, que da pena, el pobrecito, le lleva de lazarillo una muchachita que es la misma que hemos visto antes. Es esta misma que ahora le sirve de lazarillo. Y aquí está Picasso, que está contemplando, esto claro, es un mensaje, una confesión subliminal de Picasso con respecto a su padre, que le ve ahora, le ve ciego para su obra. Aquí está Picasso, diciendo, aquí está mi pobre padre, que es ciego para la calidad y el mensaje de mi obra. Este es el Minotauro ciego, serie de 4 planchas. Bien, aquí tenemos la tauromaquia de Picasso. Vean cómo trabaja, como les he dicho antes, con manchas. Todos son manchas. Este es Suerte de Varas, se titula esta estampa. La Suerte de Varas, tenemos aquí al picador, que está aquí picando al toro, y todo lo demás son manchas a manera de sombras chinescas, que es por lo que esto enlaza con el sumio-e japonés, que es a base de manchas. Tenemos otro ejemplo, la estocada, que también es el torero que está entrando a matar, está el brazo extendido con el toro, y el toro son todo manchas, Es todas las 26 planchas del público, que son manchitas, las cabezas, no dicen nada. Y junto a esta manera de describir la fiesta de los toros con las 3 suertes que hemos dicho antes, varas, banderillas y muerte, esta es la versión que da de la tauromaquia Goya. Como ven, aquí las sombras son trazos paralelos, juntos, más o menos separados del suelo, igual la sombra. No es la mancha continua que habíamos visto en la obra de Picasso. Esto es la temeridad de Martincho en la plaza de Zaragoza, que recibe al toro sentado en una silla y le da muerte con la espada que lleva en la mano derecha. Esto, como ven, no tiene nada que ver, sí, pero es una muerte muy extravagante, casi de circo. Y aquí tenemos una cosa que se hacía entonces en tiempos de Goya, que es perros a los toros. Se les echaban perros para que les mordieran, les hiriesen, les irritasen, y el toro a ver cómo se defendía de los toros, Volvemos a lo mismo, Vean el sombreado, como son rayas más o menos juntas, más o menos gruesas, pero que dan idea de otro concepto de la fiesta taurina nacional. Esta es una de las fotos de tertulia de Picasso. Picasso era muy roncero, era muy amigo de sus amigos, con quien estaba a gusto, no tenía hora para separarse. Aquí tenemos que es una foto de él, claro, que está con Luis Miguel, con Jacqueline Roch, la que se suicidó pegándose un tiro cuando a los pocos años de morir el maestro. Esta es Lucía Bosé, la artista de cine, esposa de Luis Miguel. Este es Jean Cocteau, el famosísimo literato y pintor también, y cineasta, que hizo películas muy interesantes como El águila de 2 cabezas, La bella y la bestia. Y este es Sergio Lifar, por entonces el director de los ballets rusos. No olvidemos que Picasso se casó con Olga Koklova, que era una miembro de los ballets rusos del año 18, después de los años 50. Sergio Lifar, como director de los ballets rusos, sucedió a Diaghilev, el famosísimo Diaghilev, que le escribió una biografía, por cierto. Bien, está aquí, esta es en Valorí, otra corrida de las muchas que disfrutó Picasso. No sé qué ha pasado aquí, pero bueno, sí, aquí está. No, esta era la primera. Vamos a pasar a la próxima. Ustedes
perdonarán la inexperiencia, es que cada aparato de esto funciona de una manera. Bien, pues aquí esto, y aquí tenemos el Palacio Fortaleza de Gobenars, donde está enterrado Picasso. Y está enterrado precisamente en la escalinata, aquí, en este rol de hierba, están sus restos, que están velados por esta escultura de la dama con antorcha, que es la que les vela su sueño y, en fin, es una imagen que se conocía en todo el mundo, aquí en un sitio humildísimo que no tiene pretensiones de nada. Y ahora, no sé cómo vamos de tiempo, me hubiera gustado, si ustedes me lo permiten, darles ya de mi propia cosecha un postrecillo, y digo postrecillo por lo que les voy a explicar, y es que a mí siempre me ha llamado la atención la abundancia de términos que hay en la jerga taurina de palabras que acaban en illo y en illa. Ha sido una cosa que me ha llamado la atención. ¿Esto qué es? Parece ser que es un resultado de la amabilidad, del ingenio del pueblo andaluz, este illo illa. Y yo he traído aquí, me he permitido con estas peculiaridades hacer un sonetillo taurino, que si ustedes me lo permiten, se lo voy a leer para conclusión de este acto del que yo tanto les agradezco su asistencia y su atención. Dice así el sonetillo taurino. Dice: el diestro, que antaño fue un maletilla, entrenado en el campo con vaquillas, hoy se viste en el hotel la chaquetilla y acaba calzando las zapatillas. Después de hacer junto con su cuadrilla el pausado y castizo paseillo, recibe dominador al novillo con una muy ceñida giraldilla. Tras certera estocada en el morrillo, que evita utilizar el verduguillo, el lance lo remata la puntilla. Saluda el torero desde el platillo, la oreja le entrega el alguacilillo y le aplaude las majas con mantilla. Ahora, estrambote, este es un soneto con estrambote. Un arponcillo de banderilla se engancha en el collar de una mulilla. Nada más y muchas gracias. 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 Esta magnífica conferencia tan ilustrada, donde nos ha hecho unas descripciones. Se hace lo que se puede de Pablo Picasso. Bueno, como todas las conferencias en esta academia, pues lógicamente tienen que ser un poco animadas por la intervención de los académicos. Claro. ¿Hay algún académico que quiere intervenir? Profesor Suárez. Yo simplemente quiero felicitarme, me alegro mucho de haber venido, a pesar de que fue difícil que yo pudiera venir hoy por otras obligaciones. Me alegro mucho. Es un tema que a nuestra generación pues, la ha cautivado. Yo tengo mi despacho y allí está y estará siempre el cuadro de Picasso como consecuencia del bombardeo alemán. Y toda la exposición que ha hecho, pues a mí me ha gustado muchísimo la originalidad de la exposición y el conocimiento que ha demostrado. Creo que merece la pena haber estado. Bueno, muchas gracias. Le diré a este respecto que el cuadro del Guernica, toda la guerra la pasó Picasso en París y le hicieron una visita a unos militares alemanes y tenía él una reproducción del Guernica en la pared y le dijeron los 2 o 3 alemanes: ¿esto lo hizo usted? Dice: no, esto lo hicieron ustedes. Eso les contestó Picasso. Que el nombre de Guernica no tiene que ver nada con Guernica, ni con la Guerra Civil Española. El cuadro es una cosa abstracta en su esencia.
Eso es lo bueno, porque igual se podía haber titulado Brunete, la batalla del Ebro, exactamente igual. Es un hecho que alude, claro está, a un acontecimiento bélico, pero nada más. Pues eso fue respecto al... Esto lo ha hecho usted, no, esto lo hicieron ustedes, el 26 de abril de 1937. Y parece ser que el nombre de Guernica se lo puso Paul Éluard. Paul Éluard fue el marido de Gala, aquella mujer que visitó a Dalí, se quedó con Dalí en la Costa Brava, siendo esposa de Paul Éluard, un surrealista francés. Se divorciaron, claro, y Gala se quedó con Dalí. Pero fue el que, él o Max Aub o Max Jacob o André Breton tal vez, uno de esos del grupo surrealista es el que dijo, esto es Guernica. Pero cuando le encargaron el cuadro Josep Renau en diciembre del 36, que le hizo el encargo de un cuadro de guerra, Picasso se puso a hacer sus bocetos, porque no hay tiempo entre el 26 de abril del 37 y el 1 de junio del 37 de hacer una obra como el Guernica, pensarla, esbozarla, realizarla. O sea que ya venía trabajando desde diciembre anterior Picasso en un cuadro de guerra. Y él se esforzó en avergonzar a la guerra de ser la guerra, en estos términos que hemos puntualizado antes. José Martínez. Bueno, quiero felicitar a mi capitán. Muchas gracias. En 1962, en Zaragoza. Zaragoza, sí. Y aprovecho para preguntarle qué podemos hacer para recuperar la hispanidad de Picasso, porque todas las obras inglesas siempre rezan así. Spanish born, French painter. Sí, sí. Pintor francés nacido en España. Sí. Cuando realmente si es así como lo acabamos No. en esta magnífica conferencia, es un español españolísimo. Pero no es visto así. No, bueno, pues... en el mundo y Claro. una cosa que debemos recuperar. Claro, muchas gracias. Pues esto, claro, es que es una cosa que él siempre presumió de español. Y no solamente en esta última oferta que le hizo Pompidou, antes ya le habían tirado los tejos de que se hiciera francés. Y él había dicho, no, yo soy español. En general, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Le agradezco que esté aquí, me agradezco haber subido a sus órdenes y me agradezco el haber licenciado un general veterinario tener esta influencia fuera de la veterinaria. Mi pregunta es la siguiente. Usted con su influencia, que nos ha demostrado su profesionalidad al margen de la veterinaria como principio de arte, ¿no podría usted llegar a la opinión pública por los medios de comunicación más adecuados, hacer patente estos conceptos, hacer patente la españolidad de Picasso y hacer patente sobre todo el gran equívoco internacional que hay sobre el Guernica? Yo recuerdo que tuve la suerte como estudiante de veterinaria junto con Sabio presenciar el Guernica en Nueva York, ¿sabes? Y ahí nos pintaron que era el bombardeo de Guernica. Entonces, por eso digo, mi general, ¿por qué? Hágalo usted, por favor. Desengaña a la gente. Sí. General. Y muchas gracias. Pues mira, yo te diré sobre este respecto, el Guernica, no hay que insistir, míralo por donde... No sabes si lo ha pintado un anarquista o lo ha pintado un republicano o un carca. No, es que no lo hay. Pero te iba a decir que yo ahora voy a dar una conferencia en Zaragoza porque se cumplen este año los 80 años del Guernica en París. Esos 80 años de presencia del Guernica que, en fin,
con todas estas cosas que hemos dicho que tenía detrás, del año 37 al año 2017, son 80 años. Y yo siempre me esfuerzo en decir lo mismo, es que la verdad no es más que una. Es que Picasso estaba al margen de bombardeos, estaba al margen de... Ya os he explicado lo del comunismo de Picasso, es cómico. Le quieren decir, Picasso comunista. Los comunistas se pusieron, vamos, a dar saltos de alegría cuando dijo que se hacía comunista. Luego demostró que era filfa, que lo hacía por fastidiar al del Pardo. Y nada más, por fastidiarle. Le fastidia, pues yo soy comunista. ¡Hala! Pero no pasaba de ahí, no pasaba de ahí. Vamos a ver, esto es una anécdota de Picasso. Parece ser que cuando hizo los grabados, al principio, para hacer un picador, le grabó con la mano derecha, que es como se pica con la mano derecha. Y al positivar la plancha, salió con la mano izquierda. Claro, sí. Y cuando se lo recriminaron, cuando le hicieron ver el error, pues contestó, coño, es que era zurdo. Pues mira, si quieres en esa línea de filosofía, yo tengo una anécdota del ejército muy buena, que si no os importa os la cuento. Era un general que iba a pasar revista a un regimiento, el regimiento lo manda un coronel, y era un coronel un tanto despistadillo, y en las revistas de general a un regimiento, el coronel le tiene que decir inicialmente al general, a la orden mi general, forman tantos hombres, tantos vehículos, tantos semovientes, le dan novedades, que se dice. Y en aquel caso, el coronel era un tanto despistadillo, y le da las novedades, y cuando luego, después de estas revistas, suele haber una copa de vino en obsequio del general y tal y cual, con la copa en la mano le dice el general al coronel, oiga, coronel, por cierto, al darme novedades, me ha dicho usted que había 28 mulos formando en formación, y yo sin contar he visto que había allí bastantes más de 28 mulos. ¿Cómo se explica esto? Es que lo demás eran mulas, mi general. Lo del brazo derecho y el brazo izquierdo, es que era zurdo. Es que lo demás eran mulas. Pues eso, esa es una anécdota de la vida. Sí. Bien, yo felicitarle sería quedarme muy raquítico. Bueno, sin exagerar. No quiero seguir haciendo benevolencias porque me vas a decir que soy tu enemigo y no, nunca lo seré. Por Dios. Pero quiero decir que me ha recordado a través de la exposición mi visita a la casa en la Plaza de la Merced de Málaga, porque tengo un recuerdo unido a Picasso, porque yo fui antes de la apertura por la tarde en la casa museo y tomé un café y una copa en un bar de allí. Bueno, hice una primitiva y tuve la suerte que me tocó, que casi me pagó la estancia y el viaje, ¿no? Menudo. O sea que todo eso va enlazado con el recuerdo del lugar de malagueño de... Sí. Vamos, el recuerdo que hay, que nada que preguntes por ahí te sitúan enseguida. Sí. Pero luego yo quiero decir ya públicamente a todos los asistentes que a nuestro académico de honor y mi general y compañero al cual me honro en el cuerpo de veterinaria militar, pues es una de las figuras, y lo dice un modesto cultivador de la historia de la veterinaria en la faceta civil y militar, que es una de las figuras que pasarán a la historia de la veterinaria española en general. No hago distingo de profesionalidad del lugar de trabajo dedicatoria de él, sino que encierra el binomio profesional humanístico, pero elevado. Yo doy testimonio, casi como excepción, porque en Zaragoza, él lo conoce muy bien, he sido invitado, aprovechando alguna de mis estancias en Zaragoza, a conferencias con un
lleno total y de una admiración de auditorio de gente joven, estudiante, en relación con el arte. Otra vez fui con un conocido de él, también el doctor Fernando Rosona, que también el hombre es un fan y yo no sé si actualmente el tiempo pasa factura indudablemente y se encuentra en condiciones de seguirle la conferencia. Pero ya para no extenderme mucho, tengo un testimonio de mi inquietud el ir a visitar el Museo Camón Alnar en Zaragoza, en el cual, pues, no sé, hablando allí con el administrativo y en las salas y tal, pues yo soy veterinario, vamos, soy veterinario, pues aquí viene un veterinario, dice que es militar, me dice, yo a todo esto no me identifiqué más, me quedé porque no quería quitarle protagonismo, que no se le quitaría nunca a nuestro conferenciante de esto. Y entonces me comentaron que era casi su segunda casa, en la fecha en que yo me remito. Pero ya quiero terminar con una anécdota que en el pasaje de San Ginés, aquí en Madrid, en esa librería que hay de antigüedades de libros, pues vi que un señor estaba hojeando una obra y vi que abre la hoja y pone Jaime Saín. Entonces yo me quedé expectante porque dije, este libro para mí, si este señor no se lo lleva antes. Total, que estuve observando y tal, y me dice, estuve así leyendo la introducción, es interesante, dice, qué pena, dice que es que en este momento no llevo suficiente dinero para adquirirlo. Yo ya la veo. Yo tuve la suerte que en aquel momento iba a poder adquirirlo, porque si no, aquí se queda. Y con esto quiero decir que era un libro homenaje a Camón Alnar, que es una de las figuras en el cultivo de la historia del arte. Y además, ya para rematar, quiero decir que Camón Alnar, que donó toda su obra, toda su biblioteca, todas las dedicaciones de su vida en la creación, como conocen muy bien nuestros conferenciantes. Y nada más, felicitarle, a seguir en la brecha y que nos obsequie en el curso que viene con otra conferencia, que las conferencias dicen que se miden por el silencio. Hoy la nuestra ha superado el barómetro. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ti, seguro que te excedes y que se nota que somos buenos amigos. Gracias. En general, yo también me sumo a las palabras de felicitación de mis compañeros académicos que me han precedido en el uso de la palabra. Yo también fui un subordinado de nuestro general, estuve a sus órdenes, incluso me preparé de cirujano en el Hospital Veterinario de Zaragoza. Y ahora va mi pregunta, mi general. No cabe duda que varias instituciones quisieron la propiedad del cuadro de Guernica, entre ellos el gobierno de la República en el exilio. ¿Existió o conoce algún documento que don Félix Antonio Gordón Ordaz conociese o estuviese en contacto con Picasso? Esta es la pregunta, puesto que era el presidente del gobierno de la República entonces en México, capital. Sí. Gracias. No me consta, no me consta, en fin, y he manejado mucha documentación y muchos testimonios, y de Gordón Ordaz no se acuerda nadie de relacionarlo con Picasso. Picasso en ningún momento, ya partimos de la base de que es que Picasso tenía un carácter muy independiente, él no se relacionaba con nadie, el que quisiera, aquí estoy. Ya decía él, yo no busco, yo encuentro, una famosísima frase de él. Eso se podía llevar al medio social. Él no trataba de buscar la amistad, la recomendación, el hermanamiento con nadie. No. Él estaba en su rincón y el que quisiera lo recibía cuando estaba en Francia, toda su vida, porque él no viajó nunca prácticamente, fue a Londres un par de veces, a América no fue nunca. Él estaba con su pantalón corto pintando de sol a sol, con su mujer al lado, y no sabía si quería tomar un café, tenía que pedirle dinero al chofer, porque él no sabía el valor del dinero, ni le interesaba. Hasta eso, y eso se refleja en
casos de falsificaciones de Picasso, que ha habido, como no, y cuando se ha declarado la falsificación, en vida de Picasso han ido los timados a que les diera un cuadro de verdad, que lo habían pagado ellos, y él en ningún momento les dio ningún cuadro. Les dijo: yo les abono lo que han pagado ustedes por ello, pero no les doy ningún. Era muy celoso de su propia obra, y lo demuestran hechos como este, que él podía haber cogido del montón, porque él no paraba de pintar lo que fuera, esculturas, grabados, dibujos, cerámicas, pero sin renegar nunca el valor de su obra. Y esto de Gordon Ordaz yo no recuerdo nunca, y no me extraña, porque él seguro que se desvinculaba y hasta a lo mejor no sabía que existía. Gracias por la pregunta. Yo también me uno a la felicitación de mis compañeros. No he tenido la suerte de ser subordinado suyo en el ejército, aunque también hice las milicias universitarias. Y yo quiero abundar en el tema que habló José Alberto sobre el Guernica. El Guernica tiene una cara blanca y una cara negra, porque al politizarse tanto, a mi modo de ver como obra de arte, perdió mucho. Y luego ya, si ahora ya se alejan los tiempos de aquella politización exhaustiva que hubo, ya está retomando su valor, su inicio en el grabado, los tonos que tiene tan duros y tan fuertes, y las expresiones de las caras de los animales y del resto. Entonces me gusta mucho y me ha parecido muy bien la total despolitización del Guernica. Es fundamental, y en eso estoy de acuerdo y le felicito por ello. Bueno, pues muchas gracias. No, yo solamente os puedo decir que es que el Guernica es un mundo el que hay alrededor del Guernica. El Guernica fue una fuente de ingresos inmensa para la República, porque a continuación de cerrarse la exposición de París del 37, empezó una serie de giras, no digo una, ni dos, ni tres, por todo el mundo. Una gira por América del Sur, una gira por Estados Unidos, una gira por los países escandinavos, una gira europea, y siempre, casi siempre en avión, enrollando y desenrollando, de tal manera que en vida de Picasso, en una oportunidad, le pidieron que restaurara el Guernica, que tenía rozaduras, saltos de pintura, y él se negó en rotundo. Dijo: no, estos son heridas de guerra de mi cuadro, y con ellas se queda. Y eso sí, le dijo al MoMA: no lo presten más, porque es que se deterioraba. Es que enrollar, con todo esto que estoy diciendo, a beneficio de las viudas y huérfanos de la República Española. Ahí sacaron un capital inmenso con el Guernica. Lo llevaban por todo el mundo en los años 40 y 50. Nada más. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues si no interviene nadie más, ya le he felicitado previamente, ¿no? Me ha gustado la forma sosegada de hablar, ¿no? Los comentarios de la obra de Picasso. Realmente Picasso ha sido un pintor con una productividad increíble y unos cambios en su vida también, con unos pasos perfectamente delimitados, ¿no? Bueno, yo quisiera decirle que yo le conocía sobre todo porque he sido lector de libros, sobre todo, y siempre pues he visto a Jaime Isaín, igual que Bernabé Sanz Pérez, traduciendo libros de gran importancia para nuestra profesión, ¿no? Pero he visto que ha hecho gala de ser un buen crítico de arte, ¿no? Yo creo que se ha merecido ese título que usted mismo enumeraba en el currículum vitae, ¿no? Doctor en veterinaria y crítico de arte, ¿no? La forma sosegada realmente pues me ha gustado muchísimo. Quería aprovechar para decirle que no le he tenido yo que invitar, ha sido él mismo que ha tenido la responsabilidad como académico de honor de venir de Zaragoza a Madrid a darnos esta conferencia, a lo que estoy yo muy agradecido, y esperemos que no sea la última vez que usted venga, se procurará, ¿no? Y bueno, solamente quería decirle que aunque nació en Madrid, le queda este acento aragonés. Posiblemente sea la influencia de Goya, ¿no? Pues no sé. Yo siempre procuro hablar de manera que se note que soy de Madrid.
Y nada más, en recuerdo de esta conferencia, pues le vamos a dar un diploma de reconocimiento. Eso ya es la guinda del pastel. ¿Sí? Que espero que lo tenga mucho orgullo. Y nada más agradecer la presencia de tantas personas que han venido, posiblemente porque su mujer también, precisamente porque ya conocían un poco al conferenciante, ¿no? Es mi ayudanta, secretaria, enfermera, colaboradora. Muy bien, se levanta la sesión. Muchísimas gracias. Vamos a